Bueno, ya podemos comenzar. Entonces, muy buenas tardes a todos los participantes que nos ven desde Facebook y buenas tardes a nuestras ponentes, Katia Puga y Ana Col. Yo soy Gerardo Ramírez de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente y encargado del eje de energía en la LCOI. Para comenzar, me gustaría pues recordarles que si tienen alguna pregunta o duda la pueden poner en los comentarios de Facebook y ya nosotros podemos revisarlas y hacérsela llegar a las ponentes. Sin más, quiero introducirles a Ana Lucía Col. La maestra Ana Lucía Col es diseñadora industrial por el CIDI de la UNAM, es maestra en estudios de diseño por el Centro de Diseño, Cine y Televisión y graduada del Programa de Excelencia Empresarial ECLA de la Universidad de Columbia de Nueva York. A lo largo de su desarrollo profesional ha participado en congresos, talleres, concursos y exposiciones, y ha escrito columnas en revistas y blogs especializados. Tiene una amplia y diversa experiencia profesional en los ámbitos de diseño, innovación social y sustentabilidad. Actualmente es socia de la empresa social Iluméxico y se desempeña como Chief of Staff, enfocada en alianzas privadas y gubernamentales, gobernanza, estrategia futuro, apoyo a direcciones, sistematización de procesos y el desarrollo de nuevas líneas de negocio, identificando y potencializando la innovación dentro de la empresa. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Y te cedo la palabra. Listo, pues muchísimas gracias y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Es un poco raro esto de estar en live en Facebook, nunca lo había hecho, sobre todo porque no puedo ver las caras y las reacciones, que siempre es padre también ver la parte humana. Y me gustaría justamente en esta coyuntura de la energía, pues hablar de esa parte humana, ¿no? Del impacto que tiene la energía, que a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a levantarnos en la mañana y hacer miles de cosas con la energía, desde prender la luz, cargar nuestro celular, la computadora, el internet, el refrigerador, etcétera, etcétera. Pero hay miles de personas en el mundo que todavía no cuentan con energía en sus hogares y pues sí hace un cambio significativo en la calidad de vida, ¿no? Que pueden tener ese acceso a la energía. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para poderles presentar qué hacemos en Iluméxico. Si me puedes dejar de compartir para que comparta yo. Sí, perdón. Ya. Listo. Bueno, pues saludos desde Iluméxico. La pobreza energética es todavía un problema muy grande a nivel mundial y local. Hay más de 1.2 mil millones de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a la red eléctrica y más de 1.5 millones de personas que no tienen electricidad en México. Eso de acuerdo a los últimos datos de la distribución de CFE. ¿Por qué estas comunidades no están electrificadas? Bueno, porque son comunidades muy, muy aisladas y muy dispersas, que tienen muy bajos ingresos y que además extender la red implicaría un alto costo para CFE o incluso para los mismos usuarios y también, por supuesto, un alto costo ambiental, ¿no? De extender la red eléctrica. Y el impacto de la energía en la vida de las personas es muy, muy grande, ¿no? Tenemos desde temas de educación, ¿no? Tener acceso a tecnologías de la información, la energía en las escuelas, tener más horas de estudio para los niños en sus viviendas. Tiene impactos en la salud, ¿no? En la reducción de humo dentro de los hogares. Estas personas todavía se iluminan con velas y candiles. Entonces, desplazar no solamente el humo, sino también ese punto de riesgo, ¿no? De que puedan quemar toda su casa por un accidente y obviamente pues la iluminación y electricidad en clínicas para atender emergencias, para almacenar vacunas. También tiene un alto impacto en la alimentación por la preservación de alimentos y la disponibilidad y diversificación de productos alimenticios. La mayoría de estas comunidades, como no pueden refrigerar los alimentos que consumen, pues su ingesta de proteína es muy baja, ¿no? O solamente puede ser cuando consiguen algo de proteína, pero no lo pueden guardar para el día siguiente o comprar. Por ejemplo, si matan uno de sus pollos, pues no pueden conservar el resto de la carne que queda, sino la tienen que consumir el mismo día. Tiene un alto impacto también en la seguridad social, ¿no? En ahorros en la economía familiar. Lo que están gastando en velas pues no tiene una correlación con la calidad que tienen
de energía, ¿no? Y de iluminación, el fomento al autoempleo y la generación de ingresos con la energía, la posibilidad de mecanizar actividades productivas y de extender también los horarios laborales, y obviamente pues tiene también un impacto en la calidad de los servicios básicos de espacio de la vivienda, ¿no? El acceso a la energía confiable y de calidad. Y pues alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, pues es el número 7, ¿no? La energía asequible y no contaminante es también un objetivo que tenemos todos para la población. En Iluméxico somos una empresa social mexicana que lleva energía solar a comunidades rurales en México. A esto es a lo que nos dedicamos, a llevar energía a esas poblaciones que les acabo de describir, ¿no? Y tenemos productos y servicios para las 3 esferas de la vida comunitaria. A nivel vivienda, que son los sistemas ideales para las actividades familiares. A nivel comunitario, que son sistemas para infraestructura comunitaria, como escuelas, centros de salud y espacios públicos. Y a nivel productivo, que son los sistemas especializados para actividades productivas, como comercio, pequeñas tiendas, para la parte de agricultura y la parte de ganadería. Y esto lo hacemos a través de nuestras 4 capacidades estratégicas, o es la manera en la que explicamos mejor el modelo en el que funcionamos. El modelo es sostenible para lograr la cobertura universal de energía eléctrica, y tenemos otros 4 pilares. El primero es la tecnología adaptada al usuario, ¿no? Nosotros instalamos sistemas solares autónomos que están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de energía de las familias rurales, y tienen instalado en la misma instalación eléctrica un medidor inteligente prepago que mejora la experiencia del usuario y la operación. Estos son sistemas aislados que lo que buscan es que los usuarios tengan la misma experiencia con la energía que lo que podríamos tener en una conexión a la red, ¿no? O sea, ellos tienen apagadores, tienen enchufes para poder conectar sus aparatos eléctricos, y digamos que para ellos no hay una diferencia de dónde viene la energía, sino que simplemente la pueden consumir. Obviamente, pues como un sistema solar autónomo tiene ciertos límites, ¿no? De lo que se produce y lo que se puede consumir al día, pero están diseñados específicamente para las necesidades más inmediatas de las familias, y ellos tienen también posibilidad de ir extendiendo su energía disponible, o estar, como son sistemas modulares, pues pueden crecer su servicio. El segundo es la red de distribución y servicio de última milla. Nosotros trabajamos a través de Ilucentros, que son oficinas locales ubicadas en las zonas claves para la operación, y estas están operadas por personas que nosotros reclutamos, capacitamos y empoderamos, y son personas jóvenes y de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, esto para nosotros es muy importante porque la mayoría de los clientes, el español es su segunda lengua, y hay muchísimos que ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder transmitir nuestros mensajes, los compromisos, las responsabilidades también por parte de nuestros clientes en su lengua local, para que quede todo muy claro. Y pues también hay temas de costumbres y incluso hasta geográficas, que nos es muy importante que también pues las personas que llevan a cabo todas las actividades pues puedan conducirse correctamente en las comunidades. El tercero es el ecosistema de pagos para el mercado no bancarizado. Tenemos una red de puntos de recarga que están convenientemente ubicados para las comunidades, para que ellos puedan hacer el pago de su mensualidad de energía. Nuestros pagos o las recargas Iluméxico están adaptadas a la temporada de ingresos de nuestros usuarios, ¿no? Esto es muy importante porque las personas con las que trabajamos no tienen ingresos recurrentes, ¿no? Muchos son incluso solamente algunas cosechas o actividades para autoconsumo y no saben muy bien cuándo van a tener esos ingresos, ¿no? Entonces, nuestro sistema permite esa flexibilidad para que las personas paguen lo que pueden cuando pueden, siempre y cuando estén cumpliendo con las cuotas completas todos los meses, ¿no? Y obviamente estos puntos de recarga están manejados por personas locales, ¿no? Entonces proporcionan una fuente local de ingresos, porque ellos son los que reciben las recargas o hacen las recargas en los pequeños tenderos, y ellos se llevan una comisión por hacer este servicio, digamos, para nosotros, ¿no? Este intercambio. Y luego tenemos este sistema de monitoreo remoto, ¿no? Es una plataforma de gestión de usuarios o de clientes que está diseñada para manejar una red de sistemas solares autónomos,
y nos permite tener datos de consumo, datos de pago y datos técnicos, ¿no? De cada uno de los sistemas instalados para poder hacer una mejor gestión de nuestra relación IluMéxico con los clientes, ¿no? Y tenemos las aplicaciones móviles que tienen la funcionalidad offline para los equipos en campo, o sea, para todo nuestro personal que está trabajando en los IluCentros. Pueden consultar datos y cargar datos al sistema de manera offline. Y una red de monitoreo terrestre o satelital para una operación eficiente. Entonces, cada uno de los medidores está conectado de manera terrestre con antenas o de manera satelital para poder estar transmitiendo los datos de consumo y de uso de los sistemas conectados. En términos del servicio de última milla, pues ya estamos en casi todo el país. Tenemos, bueno, en una gran parte del país, tenemos 12 IluCentros operando actualmente y hemos generado más de 200 empleos para jóvenes en regiones de alta y muy alta marginación. Y hacemos más de 2,000 visitas a clientes directamente en sus hogares cada mes. Procesamos más de 19,000 pagos al semestre. Y atendemos los casos de calidad, que básicamente es cuando una persona tiene un problema con su sistema, lo atendemos en menos de 15 días. Entonces procesamos más de 60 de casos cada mes. Esto es como funciona un poco. Entonces instalamos un sistema de energía autónomo en cada una de las viviendas. Ahorita nuestro sistema más común es de 325 watts. Que tienen en un solo panel y está puesto ahí con los focos y el centro de carga y las baterías, ¿no? Los usuarios hacen recargas, idealmente una recarga al mes, pero pueden hacer varias recargas para cubrir completo su cuota, y también envían de manera automática por medio de nuestro medidor los datos de pago, de consumo y de rendimiento técnico, y nosotros con esa información pues hacemos toda la gestión para hacer su reemplazo de baterías gratuito una vez que termina su vida útil, y les damos descuentos en otros componentes. Y llevamos a cabo nuestro compromiso de servicio al cliente, que es básicamente 2 visitas al año en su vivienda para hacer mantenimiento y resolver cualquier falla técnica en menos de 15 días para que los hogares siempre tengan el acceso a la energía permanente. Nuestra misión es el de próxima generación para más de 1 millón de personas mantenidas en las Américas. Ahorita estamos en México, tenemos ya más de 23,000 hogares instalados, y acabamos de abrir también Colombia, ya tenemos más de 100 hogares iluminados en Colombia, entonces próximamente estaremos abriendo también otras geografías. Entonces tenemos más de 109,000 personas que hoy en día están usando ya la energía solar como su alternativa y que desplazaron velas y candiles en sus hogares. Hemos instalado más de 23,000 viviendas, como les comentaba, con estos sistemas unifamiliares. Estamos en más de 2,138 comunidades en toda la República. Tenemos más de 4 megawatts de potencia instalada y hemos desplazado más de 21,000 toneladas de CO2 acumulada, ¿no? Entonces, cada día que pasa seguimos desplazando con esos sistemas que están conectados. Y a nivel del impacto de las familias, pues las familias son normalmente entre 4 y 5 integrantes promedio. Obviamente estamos hablando de todas las edades. Tienen un ingreso mensual promedio de 1,800 pesos por familia, y estamos desplazando entre 150 y 300 pesos, que es más o menos el 17% de su ingreso, ¿no? Que es lo que antes estaban gastando en velas y candiles, ahora lo están invirtiendo en su sistema de energía solar, y también están teniendo ahorros. Y eso es además de entre 40 pesos más o menos a la semana que gastan en carga de celulares, ¿no? Entonces todo eso ya lo tienen, es energía de calidad que tienen en sus hogares y no se tienen que desplazar. Estamos liberando 45 minutos semanales que antes usaban para conseguir fuentes de iluminación. Estamos aumentando 2.3 horas de trabajo productivo en cada uno de los días para los madres y padres de familia, 2.5 horas extras de estudio para todos los niños, y pues estamos teniendo impacto en la seguridad, ¿no? Desde seguridad de poder ver dentro de sus casas, y también por desplazar
fuentes nocivas y peligrosas de iluminación y de energía. Estos son algunos de nuestros aliados. Estamos trabajando, por supuesto, con dependencias públicas, pero también con muchos privados. Y tenemos varias alianzas muy interesantes, tanto nacionales como internacionales, para poder llevar a cabo nuestra misión, que es tener 1 millón de personas para el 2025. Listo. Pues si tienen, no sé, las preguntas van al final, ¿correcto? Y las preguntas van al final. Digo, de todas formas, si alguien ahorita tiene alguna duda de los que estamos aquí o ahorita reviso en el live, la pueden dejar. Pero por lo mientras, muchísimas gracias, Ana. Para mí, porque como soy parte de la SOEMA, siempre hablar de Iluméxico me gusta mucho porque compartimos a la misma persona como el principio de las dos. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir esto. Y pues como mencionas, o sea, hay muchos pasos necesarios para llegar a que todas las personas en el país tengan acceso, en especial muchas de las comunidades que están aisladas. Entonces, ahorita ya contigo pudimos ver un ejemplo de cómo se puede lograr esto y a continuación quiero presentarles a la siguiente ponente, que es Katia Puga. Ella nos va a hablar un poco sobre este derecho a la energía. Y primero que nada la quiero presentar. Ella es licenciada en Ciencia Política por el TEC de Monterrey. Internacionalmente ha trabajado en diversas agencias del Sistema de las Naciones Unidas y nacionalmente ha trabajado como funcionaria en la Secretaría de Energía, la Semarnat, y aquí en esta última fungió como subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, a cargo de agendas sobre planeación e información ambiental, cambio climático y ordenamiento territorial. Actualmente colabora en diversos proyectos con organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos, participación pública en temas ambientales, género y transición energética. Además, Katia es integrante de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, donde ha impartido cursos sobre el feminismo y la transición energética. Además, es experta en temas relacionados con los impactos sociales de la energía y de las medidas de mitigación al cambio climático. Katia, buenas tardes, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias al comité organizador, a ustedes por invitarme a participar el día de hoy, compartir algunas ideas con ustedes. La verdad es que me emociona mucho saber que están como en un proceso de formación para fortalecer su incidencia en distintos ámbitos. Así que, bueno, las ideas que yo hoy pueda compartir con ustedes y que sean útiles para ese proceso, la verdad me emociona muchísimo. Especialmente que sean personas jóvenes las que están como parte de este esfuerzo que están impulsando, porque creo que ahí están muchas de las soluciones y de la exigencia para responder con urgencia a la emergencia climática y ambiental que estamos viviendo. Yo voy a hablar de los temas que se han hablado y voy a solo situar algunos elementos de contexto. ¿Por qué energía? Y esto seguramente es algo que han trabajado en alguna sesión anterior y van a seguir profundizando en las que siguen, pero me pareció importante ponerlo en la mesa. Como ustedes saben, aproximadamente el 70% de las emisiones de CO2 están relacionadas con la energía. Mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados requiere, y eso, digamos, existe un consenso alrededor de esa idea, de una transformación sin precedentes en los sistemas energéticos a nivel mundial. Yo tengo me gusta decir que la descarbonización del sector energético es un reto civilizatorio, porque el tipo de transformaciones radicales y profundas, tecnológicas, políticas, ambientales, económicas, sociales y culturales que se requieren son de gran calado. Y entre estas transformaciones, pues es evidente la necesidad de transitar del uso del carbón, de combustibles fósiles en general en la generación de energía para utilizar, digamos, fuentes renovables, pero también para cambiar y transformar los patrones de demanda y de consumo de energía, reducir y hacer eficiente la forma en la que usamos la energía, etc. Entonces, desde esta perspectiva, es claro que por un lado generación, pero también por otro demanda y consumo, son 3 aspectos clave de ese reto civilizatorio que tenemos frente a nosotros. Y los avances desafortunadamente no son alentadores, ¿no? En la última década las emisiones de CO2 relacionadas con la energía han aumentado 1% cada año.
Y los últimos datos, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energías Renovables, sí nos apuntan a que con las políticas actuales y previstas, en 20 años vamos a agotar el presupuesto de carbono relacionado con la energía y no vamos a cumplir la meta de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, mucho menos la ambición que tenemos de mantenerla y estabilizarla en 1.5 grados. La misma agencia, por ejemplo, ha señalado que pues los combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, van a seguir siendo fuentes predominantes de la matriz energética a nivel mundial por lo menos durante décadas. Esto, digamos, pone un panorama poco alentador de cara a lo que tendríamos que hacer para 2050, porque la acción climática en materia de energía es urgente. El despliegue de energías renovables, más un incremento en las medidas de eficiencia energética en procesos industriales, productivos, de servicio, son una piedra clave, angular de una solución climática viable de largo plazo y sostenible. De hecho, estos dos elementos, la generación con energías renovables y la eficiencia energética, van a representar el 90% de la reducción de emisiones del sector de energía que necesitamos. Esta transformación, por ejemplo, va a implicar que para 2050, o tendría que implicar que para 2050 el 85% de nuestra generación de energía eléctrica a nivel mundial se haga con energías renovables. O sea, el cambio del que estamos hablando es brutal. Hoy existe un consenso, o sea, general, que se ha materializado en diversos acuerdos e instrumentos. Ya Ana mencionó la Agenda de Desarrollo Sostenible con el objetivo relacionado con energía, pero también está el acuerdo de París, que han trazado, digamos, consenso en torno a cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas, cuáles son los procesos que tendrían que delinear el esfuerzo global de transformación y transición energética. Y me parece, digamos, importante señalar que la participación de ustedes en la discusión sobre esta transformación y esta transición energética, pues debe ser, digamos, como uno de los esfuerzos de incidencia para poder hacer frente a la crisis climática y que esta no profundice y comprometa irreversiblemente nuestra supervivencia, la de los ecosistemas, la biodiversidad, etcétera. Así que el rol que ustedes juegan como agentes de cambio en la transición energética es clave y yo me quiero concentrar un poco en desde esta dimensión de la transición, apuntar algunas ideas de por dónde podríamos entrarle. Creo que uno de los temas más interesantes para ustedes tiene que ver con la idea de que en los debates sobre la transición energética ya hemos comenzado a nivel global a delinear un consenso en torno a los principios que deberían de caracterizar esa gran transformación o esa gran transición de energía. Hasta hace muy poco, en realidad, cuando hablábamos de transición energética, se conceptualizaba desde la idea de cambios económicos, tecnológicos en los sistemas de energía, de transporte, de infraestructura, la mejora de la eficiencia energética, reducir la demanda, cambiar los combustibles fósiles a energías renovables. O sea, ese era, digamos, como el marco conceptual de la discusión sobre transición energética. Sin embargo, los grandes cambios que necesitamos para transformar de fondo el sistema energético mundial también tiene que ver con el comportamiento de los consumidores, los mercados, las instituciones, los modelos de negocio. Hoy tenemos un ejemplo interesante sobre eso, pero también sobre los discursos culturales que rodean la energía. Y en esta línea me parece interesante apuntar que afortunadamente en los debates recientes sobre transición energética se ha empezado a incorporar una narrativa o se ha empezado a incorporar en la narrativa la idea de justicia. Y este es un concepto que me parece clave, que hace un cambio importante en la última década para las conversaciones sobre los temas que tienen que ver con la energía. Así, si lo pensamos ahora desde esta conceptualización de la transición energética justa, entonces estamos hablando de que estos procesos de cambio también suponen una visión y procesos que son negociados, que están centrados en el diálogo, que están respaldados por una serie de principios que implican cambios sí en la práctica de producción y consumo de la energía, pero que hacen énfasis también en los esfuerzos por garantizar que los costos y los beneficios asociados a esta gran transformación estén compartidos de manera equitativa entre distintos sectores de la sociedad, que prioricen minimizar los impactos negativos en trabajadores vinculados a sectores con alto contenido en carbono, pero también a comunidades que están vinculadas a estos
estos sectores o incluso a aquellos que son renovables, pero que también está pensando o es una visión que intenta maximizar las oportunidades que están relacionadas con la transición, ¿no? La creación de empleos decentes en sectores bajos en carbono, el bienestar de las personas y, por supuesto, en este contexto, el acceso a la energía asequible y de calidad. La centralidad de la justicia en la transición energética no solamente está vinculada con elementos que tienen que ver con la justicia social, sino que ya también incorpora en la narrativa la idea de la justicia ambiental y la justicia climática. Como eje narrativo es un tema central para empezar a trabajar, y a nivel, digamos, de los debates que se están dando a nivel global y también a nivel nacional, esta idea supone empezar a imprimir una forma distinta de pensar el conjunto de políticas y de medidas que nos pueden llevar a transformar los sistemas energéticos. Y entre estas formas distintas de pensar cómo hacemos esa transformación, a propósito de traer a la mesa el concepto de justicia, cada vez empiezan a hacer más eco las voces que señalan la necesidad de que la transición justa tenga como eje rector los derechos humanos. Esta visión, aunque incipiente, en realidad está dando lugar a profundas transformaciones, y yo aquí veo una de las grandes oportunidades de incidencia que ustedes tienen en los distintos procesos en los que participan relacionados con la acción climática. Articular, promover y exigir que la transición energética sea justa y esté basada en los derechos humanos de las personas y de las comunidades es una visión urgente y necesaria. Para transitar de esta visión o profundizar este tránsito desde esta visión tecnocrática, ¿no?, que se ha centrado en los cambios tecnológicos y económicos y que no está necesariamente poniendo en la mesa las personas y las comunidades en el centro de los debates. Pensada desde los derechos humanos, la transición energética abre la posibilidad de pensar una serie de temas, y yo les quiero apuntar por lo menos 4, y aquí voy a ir haciendo la liga con el tema de acceso y derecho a la energía. Por un lado, el enfoque de derechos nos permite hablar o darle, digamos, contenido, forma y operacionalizar a través de política los conceptos que tienen que ver con la disponibilidad y la asequibilidad de la energía. Es decir, el hecho de que las personas tienen derecho a tener recursos energéticos suficientes para desarrollar sus actividades y asegurar su bienestar, pero que además, digamos, este tipo de acceso a los recursos energéticos tienen que ser provenientes de fuentes renovables y no contaminantes, y que las personas, y como énfasis, pensando en la asequibilidad, particularmente aquellas que están en situación de pobreza y exclusión, no deben destinar un ingreso mayor al 10%, un porcentaje mayor al 10% de sus ingresos en los servicios energéticos. Disponibilidad y asequibilidad es uno de los ejes claros cuando hablamos del enfoque de derechos humanos en la transición. Otro de los enfoques que nos permite, o como pretexto, hablar de los derechos humanos y la transición energética, tiene que ver con la información y la participación. Es decir, que las personas tienen o deben de tener acceso a la información de alta calidad sobre la energía, sobre el medio ambiente, pero también acceso a procesos significativos de participación, y por significativos me refiero a que tengan consecuencias en la toma de decisiones vinculadas a la generación y al consumo de la energía. Un tercer eje ligado al enfoque de derechos está fuertemente centrado en la idea de la equidad intrageneracional e intergeneracional. Es decir, que todas las personas tienen derecho a acceder de manera justa a los servicios energéticos, pero que además las futuras generaciones tienen el derecho de disfrutar de una buena vida que no esté interferida por el daño que produzcan los sistemas de energía en el mundo actual. Y un cuarto elemento que se desprende de pensar la transición energética desde este enfoque de derechos tiene que ver con estos cambios que yo les decía a nivel, digamos, de la forma en la que pensamos los sistemas. Y están relacionados con ideas muy innovadoras relacionadas con la democracia energética. Es decir, esos modelos que necesitamos para un mundo donde los sistemas energéticos estén más descentralizados, estén controlados socialmente, donde el acceso sea equitativo, los beneficios estén distribuidos y que el consumo y la producción de energía no perjudique a las personas ni al medio ambiente. Estos cuatro ejes son, digamos,
los elementos centrales del debate que hoy se está dando a nivel mundial sobre transición energética justa, que enfatiza o que prioriza o que pone en el centro a las personas. De hecho, cuando traemos el enfoque de derechos humanos en relación con la energía, estamos sí poniendo en el centro a las personas de los debates, por eso es tan interesante el enfoque, pero además estamos priorizando a las personas y a su bienestar como el objetivo último de las políticas y las regulaciones en materia de energía. Y este es un cambio que puede parecernos evidente a todos, pero la forma en la que hoy se estructuran y las decisiones que se toman sobre los sistemas energéticos no necesariamente explicitan esto como los objetivos últimos. Creo que una de las alternativas para los procesos de incidencia que ustedes están impulsando y van a impulsar pasan justamente por articular la narrativa relacionada con la energía en relación con los derechos humanos. Esto se hace poco en realidad y esto además también es relevante cuando pensamos en procesos de incidencia, porque si articulamos la narrativa, digamos, desde los derechos humanos, estamos necesariamente haciendo énfasis en la dimensión de las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos que tienen los estados, pero también los actores no estatales, por ejemplo, las empresas del sector energético. Y cuando traemos a la mesa este enfoque, pensar estas obligaciones y estas responsabilidades, nos permiten también, digamos, poner en la mesa la exigibilidad del cumplimiento de esas obligaciones y de esas responsabilidades, ¿no? Es bien interesante, pero digamos, hasta hace muy poco en realidad, en México, por ejemplo, no hay, digamos, un vínculo tan claro entre que todas aquellas decisiones que se toman en materia de política energética, política climática y política ambiental deben de estar guiadas por la consecución de esos grandes objetivos que tienen que ver con la realización de los derechos de las personas. Por darles un ejemplo, a mí me gusta siempre poner esta como una reflexión. La ley de transición energética en México no hace referencia a los derechos humanos, por ejemplo. Y esto es, digamos, nos da una muestra de por dónde se está viendo desde la lógica estatal las obligaciones que existen con estos temas. Así que articular esta narrativa me parece claro, porque además de aquí pueden salir como, digamos, acciones o digamos elementos muy accionables que pueden ponerse en la mesa en los procesos que ustedes van a impulsar. Y les comparto 4 ideas al respecto. La primera, y aquí ya Ana ha hecho una reflexión y ya ha introducido algunos de los temas. La primera es que la energía es clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales de las personas. Dependemos, como ella bien lo dijo, de la energía para la realización de prácticamente todas nuestras actividades. Y en esa medida, la energía es fundamental para la realización de nuestros derechos económicos y sociales. Así, el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al agua, al medio ambiente sano, a la alimentación, son derechos humanos que para su realización están íntimamente ligados con el acceso a energía suficiente, de calidad, sostenible y no contaminante. Sin el acceso a esta energía va a ser difícil que podamos garantizar, proteger, promover y respetar este conjunto de derechos. Pongamos como ejemplo el derecho a la salud. Seguramente ustedes conocen estos datos, pero de acuerdo, por ejemplo, con OPS, para el caso de América Latina, al año 82,000 muertes están relacionadas con los procesos de uso y consumo a partir de tecnologías contaminantes. En México, por ejemplo, 48,000 personas anualmente mueren prematuramente por problemas de salud que están directamente relacionados con la contaminación del aire. Estas muertes prematuras suponen que, o sea, representan casi como el 7% de los decesos a nivel nacional y son el 9º factor de riesgo de muerte. El derecho a la salud es clave entonces y esencial y, digamos, para todas las personas, pero en particular para personas que están en una situación particular de vulnerabilidad, y me refiero, por ejemplo, pensamos en las comunidades que habitan en las inmediaciones de las centrales eléctricas que utilizan combustóleo o carbón para la generación de energía.
Pongamos, por ejemplo, el caso de las personas que viven cerca de las centrales carboeléctricas, ¿no? Que están, digamos, viendo limitado, por supuesto, el ejercicio de su derecho a la salud y a un medio ambiente sano, si pensamos en lo altamente contaminantes y emisoras de CO2 que son las centrales carboeléctricas, e incluso las emisiones de mercurio que están vinculadas a los procesos tecnológicos que se utilizan en este tipo de centrales. Y aquí pongo esto como ejemplo para empezar a introducir la idea de que cuando hablamos de comunidades que están en una situación especial de vulneración o de vulnerabilidad, perdón, o de desigualdad o o de pobreza, no solo estamos hablando de las personas que no tienen acceso a la energía, sino de aquellas que sufren de manera diferenciada los efectos de la generación de energía, ¿no? Y creo que el caso del tipo de centrales que utilizan combustibles fósiles es uno de los mejores ejemplos. Pero no solo aquellas que están, digamos, sufriendo los efectos diferenciados del uso de combustibles fósiles en la generación de energía, sino incluso también en los casos de algunas centrales de generación de energía a partir de fuentes renovables. Por ejemplo, si traemos a la mesa otro derecho económico social, el del medio ambiente sano, tenemos que problematizar la serie de impactos diferenciados que algunas comunidades y personas viven, especialmente cuando para el despliegue de grandes centrales solares, fotovoltaicas, están, digamos, viviendo un efecto diferenciado de degradación del medio ambiente o teniendo impactos a la salud, a los ecosistemas, en fin. Yo lo que quiero con estos dos ejemplos es problematizar con ustedes que cuando pensamos en las comunidades y en el derecho a la energía, hay que empezar a pensar también en estas otras grandes dimensiones. Entonces, primera idea para resumir, la energía es clave para garantizar el efectivo ejercicio de todos los derechos económicos y sociales de las personas. Idea 2. Las personas en una situación especial de exclusión, marginación y pobreza, desde este enfoque de derechos humanos y transición energética, constituyen una prioridad. Ya ha hablado Ana sobre el caso de las personas que no tienen acceso a energía eléctrica, ya sea porque se encuentran en lugares aislados o remotos, o bien, digamos, porque la escala y las consideraciones en términos, digamos, de el costo-beneficio económico no hace, digamos, atractivo poder llegar a estas comunidades. Ella ya mencionó los datos, pero me pareció interesante solamente apuntar que aquí hay un avance importante y en buena medida esto se debe a esfuerzos como el que ella nos presentó hoy. Los datos del Censo de Población y Vivienda que se presentaron hoy me parece que nos dan uno de los datos más alentadores que yo he visto en mucho tiempo. Hace rato que lo busqué porque se presentaron hoy para la presentación. Recibí, digamos, con mucho gusto porque observamos, según los datos del censo, que del 2010 al 2020 ha habido un aumento significativo en el acceso de las viviendas a la energía eléctrica, mientras que en 2010 el porcentaje era de 97 y cacho por ciento, para 2020 el 99% de las viviendas ya cuenta con acceso a energía eléctrica. Por supuesto, todavía hay desigualdades, entonces cuando pensemos en el tema de acceso a energía, siempre hay que tener en la mente y en clave el asunto de las desigualdades territoriales y de las distintas localidades y de los distintos tipos de comunidades. Así, por ejemplo, donde se observó, por ejemplo, el crecimiento más importante en cuanto a acceso a energía eléctrica con los datos que hoy revisé, me pareció súper interesante que fuera en el caso de las localidades con menos de 2.500 habitantes, que tradicionalmente son el tipo de localidades que encontramos en los ámbitos rurales o como los ejemplos de comunidades remotas. Ahí, por ejemplo, en 2010 solo el 93.5% tenía acceso a energía y para 2020 el porcentaje es de 97.2%. Estos crecimientos, digamos, nos ponen un panorama alentador, interesante, en el sentido de saber que estamos dando pasos para asegurar el acceso a energía de este tipo de comunidades, pero esto abre, digamos, la posibilidad de entonces pensar el acceso a la energía y el derecho al acceso a la energía desde otros códigos. Por ejemplo,
pensar en el caso de las personas, ya no solamente que tienen acceso, digamos, a la red o que tienen acceso a servicios de energía en sistemas aislados, sino también pensar como parte de la agenda el asunto que tiene que ver con pobreza energética, que hace referencia también a las personas que no tienen la capacidad de pagar los servicios de energía eléctrica, no obstante que sí tienen acceso a ellos, ¿no? Y este va a ser un tema central. Imaginen, por ejemplo, el caso de las zonas en las que se están viviendo efectos muy diferenciados del incremento de las temperaturas en el norte de México, donde hay, por ejemplo, una alta dependencia de los sistemas de aire acondicionado. No es el caso de México en todos los lugares, pero en algunas zonas sí, el acceso a la calefacción y la dependencia, digamos, que existe de esto para poder realizar las actividades de la vida cotidiana, y la incapacidad que muchas familias tienen que están en situación de pobreza o de marginación para lograr hacer, digamos, el pago de las tarifas. Y en esa medida también este tipo de población se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y también deben ser considerados en la conceptualización que hacemos sobre pobreza energética, no solo aquellos que no tienen acceso, sino también aquellos que no tienen capacidad según sus ingresos para poder pagar los servicios eléctricos. Y pensar también en las desigualdades que existen entre grupos de población, como el que hemos ejemplificado, pero también entre los territorios, ¿no? En los datos del censo que vemos hoy es posible alcanzar a diferenciar que aunque hoy ya el 99% de las viviendas en México tienen acceso a energía, las diferencias entre las regiones son profundas y son importantes. Así, algunos de los estados que todavía se encuentran rezagados destacan el caso de Chihuahua, el caso de Chiapas, el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, que no debe de causarnos sorpresa, que también son los estados en los que existen mayores porcentajes de población en situación de pobreza, de marginación, tanto de ingresos como de servicios, porque estos son elementos que están íntimamente ligados. Entonces, pensar las desigualdades territoriales y entre grupos de población también es relevante para poder hacer una conceptualización muy acabada de dónde están los retos en torno al acceso de energía. Y yo aquí sí creo que uno de los elementos centrales, si seguimos como trayendo como pretexto el concepto de justicia, tiene que ver con aquellas comunidades, que es un fenómeno muy reciente, quiero decir, en la última década en México, que observamos sobre todo en los casos de comunidades rurales o comunidades indígenas, donde se está haciendo despliegue importante de energías renovables, pero que a pesar, digamos, de que son territorios en los que se hace uso del recurso sol, del recurso viento para generar energía eléctrica, tenemos situaciones de inequidad, desigualdad y de injusticia relacionadas con el hecho de que hay comunidades que todavía no tienen acceso a la energía. Y los ejemplos, digamos, abundan en distintos lugares en el país, comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica, mientras en los territorios están instalados grandes centrales eólicas, fotovoltaicas o incluso hidroeléctricas, en el caso de Nayarit, por ejemplo, o Sinaloa. Y creo que este también es otro grupo de población en el que hay que empezar a pensar cuando hablamos de acceso a energía, por las particularidades que tiene el hecho de que viven en territorios donde hay una riqueza particular en términos de la disponibilidad de recursos para la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Más adelante voy a enfatizar un punto sobre este. Idea 3, para ir ya dándole forma y cierre a esta intervención. Así como hay que darle verdadera importancia a los derechos sociales, económicos, que mencioné en un inicio, así como tenemos el reto de articular acciones para superar la pobreza energética, también necesitamos pensar desde la óptica de los derechos civiles y políticos. Y esto me parece central porque desde la óptica de los derechos humanos civiles y políticos hay todavía mucho que trabajar en términos también de el acceso a la energía y de las posibilidades que esto permite para transformar la forma en la que las personas
personas y las comunidades forman parte activa de los procesos de decisiones en lo que se refiere al sector energético. Así, por ejemplo, cuando pensamos en los derechos civiles y políticos, estamos pensando en los derechos que tienen las personas a la información sobre los temas que tienen que ver con la energía, pero fundamentalmente con los derechos de participación. Es decir, y aquí hay varios que hay que tener en la mesa como muy claros. La energía está relacionada con la realización de los derechos de participación, y esto es particularmente relevante si pensamos que hay mucho interés y empiezan a sumarse las voces que están apuntando a que las comunidades tienen que ser, digamos, protagonistas centrales, incluso ya no solamente del consumo y de las decisiones vinculadas al consumo y al uso de la energía, sino también a la generación de energía. En los últimos años están, digamos, estamos encontrando ejemplos muy diversos en todo el mundo, en América Latina, en Europa, en África, en Asia, en los que empiezan a surgir ideas en torno a la necesidad de que las comunidades se articulen como generadores y productores de la energía y como consumidores de esa energía, y que son protagonistas, digamos, desde ese desarrollo, lo que implica que hay cambios en los sistemas, obviamente, político-económicos vinculados a quién desarrolla los proyectos energéticos, ¿no? Y un énfasis muy interesante que tiene que ver con esto y que abre las posibilidades para mejorar el acceso a energía eléctrica, tiene que ver con los debates contemporáneos que se están dando sobre cómo transitamos hacia sistemas en los que la propiedad y el control de los recursos energéticos están en manos de las propias comunidades. Y hay distintos ejemplos de intervención de política pública que están apuntando en diversos países hacia fortalecer ese tipo de mecanismos. Y que si bien tenemos, digamos, un sistema energético en el que hay participantes con distintas escalas, empieza a profundizarse y a agarrar forma y mucho despliegue la idea de las cooperativas energéticas, de las comunidades energéticas y el conjunto, digamos, de políticas que permitan financiar este tipo de esfuerzos y de intereses. Y esto es particularmente relevante en el caso de algunas de las comunidades que tienen control preferente sobre los recursos naturales como un derecho humano. Y aquí voy a cerrar este ejemplo con el caso de las comunidades indígenas. Entre el conjunto de derechos diferenciados y específicos que tienen las comunidades indígenas en México y en todo el mundo, se encuentran precisamente los derechos a la autodeterminación, pero también los derechos especiales diferenciados sobre el territorio y sobre las decisiones en torno a los recursos naturales que existen en ese territorio. Desde esta óptica de pensar que estas comunidades tienen estos derechos diferenciados, el vínculo o el clic con los temas de energía que nos interesan implicaría pensar de qué manera podemos asegurar que se reconozca el derecho preferente sobre los recursos naturales, sobre los recursos renovables en los territorios de comunidades indígenas, precisamente para propiciar esquemas de propiedad colectiva y de generación de energía comunitaria. De qué manera podemos adoptar programas específicos liderados por las comunidades para adoptar decisiones sobre transición energética a nivel local, particularmente en las comunidades que han estado históricamente vinculadas a la generación de energía a partir de fuentes fósiles. También, digamos, de los mecanismos específicos que pueden desplegarse para la generación comunitaria de energía, ya sea a través del financiamiento de cooperativas, de programas de formación y capacitación, de incentivos fiscales, de regulación, por ejemplo, de mecanismos ad hoc para favorecer el despliegue de la generación distribuida, etcétera. Y también, digamos, qué esquemas de vinculación entre las comunidades y el sector privado en una nueva dinámica de asociación, un redimensionamiento de lo que es la asociación público y privada, puede también permitir un despliegue mayor de proyectos de generación de mediana y de pequeña escala en la que las comunidades están, digamos, en una relación virtuosa con aquellas empresas que están llevando a cabo un negocio con la generación de la energía. Y me parece interesante que como parte de los debates que damos sobre acceso a energía y sobre la priorización de las comunidades que están en una situación especial de vulneración y pobreza, pongamos también sobre la mesa estos otros temas. Por supuesto, el reto, como bien lo mencionó Ana, más importante es asegurar que las personas tengan el acceso
a energía asequible, no contaminante y de calidad, pero creo que no sería suficiente si lo dejamos ahí y no pensamos en todas estas otras dimensiones que yo he comentado, que también están relacionadas con la forma en la que las comunidades y las personas comienzan a ser protagonistas de esa gran transformación que necesitamos. Porque en la medida en la que estas comunidades y estas nuevas lógicas de articulación de los sistemas energéticos a nivel mundial sean más abiertas, más controladas socialmente, más democráticas, más descentralizadas, vamos a tener muchas más posibilidades de hacer ese cambio y esa gran transformación y transición para hacer frente a ese reto civilizatorio con el que comencé esta intervención. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Katia, de verdad, creo que como mencionaste desde el principio, un punto muy importante que a veces la gente se olvida de las energías renovables es este cuidado, o sea, no solo del medio ambiente, sino de todo el trasfondo social que hay. Y que muchas veces solo nos preocupamos por el avance tecnológico y que sí se puede y que es más barato y que por qué no lo hacen si sale más barato que esto, pero realmente hay muchísimos otros puntos de vista que impactan de una forma muchísimo mayor a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Y hablando específicamente de México y de muchos ejemplos que creo que hay en América Latina, el derecho, bueno, este conflicto que muchas veces tienen las comunidades que les instalan el molino eólico afuera de su casa y prácticamente les dan 3 pesos por eso y ellos pierden muchísimos otros aspectos que tienen en esas comunidades. Y pues bueno, ya terminamos con los webinars, entonces quisiera pasar a la sección de preguntas. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta, puede levantar la mano, les doy la palabra o si bien la quieren comentar en el chat y yo la leo. Pero de cualquier forma, antes de esto, en el registro nos dejaron un par de preguntas los participantes, entonces me gustaría comenzar con una. No, ahí está. Franklin, no sé si quieres decir algo, pero hay mucho ruido en tu micrófono. Si quieres, escríbelo en el chat. La primera pregunta es para Ana, y es un poco de cómo esto que hacen ustedes en Ilu México, cómo se puede buscar una forma, o no sé si ya se esté haciendo, de que se replique o se apoye el sector privado en el sector público para lograr que haya más que haya un mayor acceso a este tipo de programas o de financiamientos para que comunidades que no tienen acceso a la energía lo tengan. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, nosotros obviamente trabajamos muchísimo con el gobierno, tanto federal, estatal como municipal, porque como comenta Katia, pues es algo de interés, ¿no? Para toda la parte de políticas públicas y de acceso a derechos universales básicos, ¿no? El acceso a la energía está considerado como un derecho fundamental. Entonces, trabajamos muchísimo con gobiernos y ha habido muchos programas a nivel desde municipal, estatal o federal que se abocan a esto, ¿no? El más reciente fue el fideicomiso del FESUE, que estaba llevado a cabo por la Secretaría de Energía y que fue un fideicomiso que básicamente lo que hacía era financiar la instalación de este tipo de sistemas en las poblaciones que cumplían con ciertas características, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicieron fue que categorizaron las comunidades y vieron dónde hacía ese sentido que decía Katia como de inversión contra beneficio, de hacer la expansión de la red. Entonces, parte del fideicomiso sí se fue, digamos, a la CFE para poder hacer estos porcentajes de los que nos habla Katia, pues fueron también gracias a logrados a este fideicomiso, ¿no? Que dieron recursos a la CFE para poder hacer la extensión de la red. Pero hay todavía muchísimas comunidades que son no de 2.500 habitantes, sino de 250 habitantes, ¿no? O sea, son las comunidades más pequeñitas, ¿no? Que tienen entre 30 a 5 casas, ¿no? Y esas son las comunidades que eran elegibles para ejecutores como Ilu México, que concursamos para que nos dieran, digamos, como nos asignaran esas comunidades. Entonces, con el recurso público se hizo la instalación y luego hicieron
hicieron un contrato con nosotros como ejecutores para que hiciéramos la responsabilidad de mantenernos ahí dando un servicio, por lo menos hasta el primer repaso de las baterías, ¿no? Y entonces esto fue, la verdad, algo único que se ha dado y un ejemplo a seguir en las políticas públicas, porque lo que pasa luego también es que se hace la infraestructura, pero no hay este como soporte o este sistema de darle continuidad para realmente asegurar el acceso a la energía y no nada más hacer la expansión de la infraestructura, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Yo puedo tener paneles colocados y decir, ¿no? Marcar una casilla, pero eso no necesariamente quiere decir que tener acceso a la energía, porque el día de mañana algo se descompone, ¿no? O tienen algún siniestro incluso, ¿no? O sea, nos ha pasado desde rayos hasta temas de vientos, ¿no? Inundaciones, etcétera, y el sistema deja de funcionar y entonces pues esa casa deja de tener acceso a la energía, aunque tenga el sistema instalado, ¿no? Entonces ese servicio permanente pues es lo que hace también la diferencia, y este programa de FESUE, la verdad es que una de sus virtudes fue que contempló eso y obligó a los ejecutores a estar por lo menos los primeros entre 5 y 8 años, dependiendo de la calidad de las baterías y del uso del sistema también, a estar ahí, a dar ese servicio, a responder ante las fallas técnicas, a responder con las garantías y a estar dando también ese servicio de mantenimiento constante que es necesario para poder seguir adelante, ¿no? Y la parte de la corresponsabilidad de las familias, ¿no? O sea, obviamente tomando en cuenta mucho lo que dice Katia, que es el tema de asequibilidad, y es bien importante que entendamos muy bien a las familias en el sentido no solamente de sus ingresos disponibles, sino también en la fluctuación de esa disponibilidad, ¿no? Porque no tienen lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, cada semana puede ser un ingreso, ¿no? Muy distinto, ¿no? Entonces, también, y son muy vulnerables económicamente, ¿no? Cualquier emergencia desbalancea por completo lo que, o sea, como digamos, como tienen cierta constancia, y una emergencia como un fallecimiento, una enfermedad o simplemente la entrada a la escuela de los niños puede tener como bajadas muy grandes. Entonces, parte de ser asequible también tiene que ver con esta parte de ser flexible, ¿no? Pero el programa de la FESUE también contemplaba la corresponsabilidad de los usuarios para que ellos sí pagaran una cuota que está topada para los ejecutores, ¿no? O sea, los ejecutores no podían cobrar lo que quisieran, sino que estaba topada a un monto, justamente pensando en que las familias ese era lo que tenían disponible para pagar de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Y luego, por la parte también de organismos internacionales, pues también hay fondos, porque este es un objetivo y un tema que también está en la agenda de muchísimos organismos internacionales, como el USAID o incluso como las Naciones Unidas y etcétera. Entonces, hay diferentes, la GIZ, ¿no? Hay diferentes organismos internacionales de otros países o multilaterales que también tienen recursos, no solamente de dinero, sino también otro tipo de recursos para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, pues se trata de estar también buscando esas oportunidades. Y la parte también de la industria privada, digamos, nosotros hemos trabajado también con algunas compañías que justamente se dedican a estos grandes parques solares, por ejemplo. En la ley de transición energética había todo un tema sobre mitigar los impactos sociales también, ¿no? De esas grandes instalaciones. Y una de las opciones que tienen las compañías es justamente compartir o democratizar ese acceso, ¿no? A lo mejor no con la misma infraestructura que fueron los que ellos instalaron de estos parques solares, sino sí compartiendo ese beneficio del acceso a la energía o de la generación de energía a pequeña escala para las comunidades, las familias que están cercanas, ¿no? Obviamente eso es algo a lo que no los obliga el gobierno, pero que está contemplado y que algunas compañías sí se han tomado también por propia iniciativa el tema de mitigar el impacto de sus operaciones, digamos, en las comunidades que están alrededor. Ojalá lo hicieran todos, pero no necesariamente, ¿no? Y creo que pues también hay muchísimo para empresas sociales como nosotros, pues también hay mucha oportunidad de salir allá afuera y generar un modelo autosostenible, ¿no? Y rentable de cómo llevar energía a esas comunidades, donde haya un ganar-ganar y también como la posibilidad y la capacidad de replicarnos de manera autónoma, ¿no? Para poder llegar a más personas, que eso es parte de también lo que estamos tratando de probar. Muchísimas gracias, Ana. Katia, no sé si quieras completar algo o puedo pasar a la siguiente pregunta. Sí, si quieres pasa a la siguiente. Ok. Va también un poquito
con lo que acaba de concluir Ana, de esta parte de las empresas que no se ocupan a veces de mitigar esos impactos sociales, ¿no? De la manera en que deberían hacerlo. ¿Cómo como jóvenes nosotros podemos tener espacios o acceder a espacios para que de alguna manera incidamos y esto pueda cambiar? O sea, ¿en qué lugares, con quién podemos hablar para decirles, oye, es que esta empresa está haciendo tal y no está funcionando, no está mal? ¿Qué podemos hacer? Híjole, has abierto un tema súper interesante y justo conectando con lo que dijo Ana. Yo, o sea, pondría en la mesa como dos cosas para seguir en esta narrativa de los derechos humanos. Por mucho tiempo, la forma en la que las empresas han lidiado, digamos, con su relación con las comunidades y con el abordaje de los distintos impactos que generan sus intervenciones, sus proyectos de infraestructura en general, había estado, digamos, como trabajada desde este enfoque tradicional de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad corporativa, de la sustentabilidad. Y creo que otro de los grandes cambios que hemos asistido en los últimos años, y aquí hay un espacio a lo mejor de interés para las personas jóvenes que están en este foro, tiene que ver también con un cambio que se ha dado en términos de pensar que las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y que aquello que trabajen con las comunidades o de mitigación de los impactos que generan no son opcionales o sea, acciones que pueden o no hacer, sino que son obligaciones que están relacionadas con lo que ellas tienen que hacer en materia de derechos humanos. Ahora, por ejemplo, en el ámbito internacional se está discutiendo y se está negociando el primer tratado internacional sobre empresas y derechos humanos. Ya va a su borrador 2, la negociación. Ya saben ustedes que en el ámbito internacional las conversaciones para los tratados toman tiempo, pero es una gran señal que tengamos en la mesa un primer tratado que haría obligatorias las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces ya no quedaría solamente, digamos, en la posibilidad de que cada empresa defina en función de sus políticas si quiere o no hacerlo, sino que con este tratado estarían obligadas a hacer frente a posibles vulneraciones a derechos humanos, pero también a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de los beneficios compartidos ligados a su actividad de negocio, ¿no? Entonces creo que una línea interesante es estar como muy pendiente de estas conversaciones que se están dando, porque digamos, con independencia de que todavía nos tomará un tiempo en el ámbito internacional para llegar a hacer ese tratado y que se apruebe y que entre en vigor, etcétera, es verdad que se han generado una serie de lineamientos y de jurisprudencia y de guías, por ejemplo, la guía de empresas y derechos humanos, que son conocidos como principios RUGI, en el que sí es posible, digamos, trabajar con las empresas para pedir que se cumpla, digamos, una expectativa de comportamiento ligada a esos principios que internacionalmente se han venido trabajando como estándares. Yo soy de la idea de que muchas de las empresas ya están trabajando, digamos, alineadas a estos principios, están haciendo políticas de derechos humanos, están incluyéndolas como parte de su despliegue corporativo y que hay que estar ahí insistiendo en la necesidad de que adopten esas prácticas de comportamientos mínimos esperados, por un lado. Y la otra, creo que también tiene que ver con poder hacer incidencia a nivel legislativo y de política pública para tratar de empezar a traer prácticas que en otros lugares han forzado y han logrado que las empresas generen un cambio en el chip de la relación con las comunidades, particularmente en la energía. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del caso danés, porque en 2009, digamos, Dinamarca, igual que muchos países, igual que México, tuvo sus problemas en términos de la relación tan conflictiva y tan contenciosa entre las empresas y las comunidades cuando se querían instalar estos grandes proyectos de energía eólicos, solares, etcétera. O sea, no es como una cosa privativa de México. En cambio, lo que hicieron en Dinamarca fue que en 2009 hicieron un cambio en la legislación que generó, digamos, la obligación para que las empresas destinaran un porcentaje de la propiedad de su proyecto destinado a que fuera en copropiedad con las comunidades. Y
cuando uno analiza los estudios del incremento de la capacidad de generación con eólico y solar fotovoltaico en Dinamarca, sí se observa un cambio interesante a partir de 2009, porque esa posibilidad de pedirle a las empresas que destinaran un porcentaje de la propiedad de sus empresas implicó que se generó un despliegue interesantísimo de proyectos en los que las comunidades entraron como copropietarias, empezaron a formar parte de las decisiones y hubo una mayor aceptabilidad, digamos, o aceptación, perdón, de los proyectos en los territorios. Ese tipo de cambios legislativos y tal están pendientes todavía en México. Nuestra ley de transición energética no previó nada en esa dimensión de asociación más estratégica entre comunidades y empresas. Entonces ahí hay una línea de trabajo todavía pendiente, interesante, de modificaciones legales. La ley de transición energética que se adoptó en 2016 tiene mucho que trabajar para generar este concepto que luego a mí no me gusta mucho utilizarlo, pero creo que es ilustrativo, incentivos para que las empresas cambien los comportamientos y generen alternativas para las comunidades. Y un tercer ejemplo creo que tiene que ver también con la incidencia en la generación específica de programas y incluso de regulación y de legislación, que tiene que ver con cómo el gobierno asume su responsabilidad y despliega en consecuencia alternativas para acompañar los intereses que puedan tener ciertas comunidades de desarrollar sus propios proyectos energéticos. O sea, ahí todavía también hay un debate y un cambio interesante. Hay países, por ejemplo, Canadá, que creó un fideicomiso específico para comunidades indígenas, dado que éstas tienen una propiedad específica sobre la tierra y el territorio y tienen un derecho especial relacionado con la tierra, el territorio y sus recursos, generó un fideicomiso en el que fue distinguiendo el interés de las comunidades. El momento en el que hay comunidades que tienen interés en desarrollar un proyecto energético y hay que desarrollar capacidades y hay que generar toda la infraestructura social, económica que es necesaria para que ellas lleguen a ese punto, y entonces el fideicomiso tiene una parte de financiamiento para eso, ¿no? Para fortalecer capacidades comunitarias que nos puedan llevar a ese otro momento. Pero también dijo, ya hay comunidades que tienen ya más avanzado y más trabajado su organización necesaria para desarrollar un proyecto de esta naturaleza, pero requieren asistencia y financiamiento para acceder a préstamos de bancos o a esquemas de financiamiento. Y entonces, para ellas hay un fideicomiso específico. Pero luego hay otras que a lo mejor ya avanzaron en eso y lo que requieren es asistencia técnica y ahí hay otra previsión. Este tipo de programas específicos en nuestro país no existen y yo creo que ahí hay una oportunidad interesante de empezar a reconocer que las propias comunidades tienen el derecho y la capacidad y el interés de impulsar sus propios proyectos energéticos y que el Estado tiene la obligación de desplegar una serie de políticas, regulaciones, legislación y financiamiento para hacer eso posible. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, por ejemplo, a mí se me ocurre el caso digo, un contexto un poquito más general de la NDC que salió este año y la falta pues de ambición que existe, ¿no? O sea, cómo esto se relaciona en el aspecto energético, como ya lo mencionaste, o sea, todos los pasos que aún faltan por completar tan solo en la ley de transición energética, ¿no? Sin mencionar muchísimos otros casos en donde se ve afectado este derecho que tenemos las personas a un ambiente sano, el derecho a la energía, muchas cosas, y que ahí están esos huecos, ¿no? O sea, que no hay nadie que los trabaje. Y creo que ahí es una parte de lo que queremos y buscamos lograr en esta LECOI, el tener, aunque seamos solo jóvenes, y a pesar que seamos solo jóvenes, pero sobre todo porque somos jóvenes, que se escuchen todas nuestras voces y que de verdad empiecen a tomar una acción. Y un poquito de esto, a lo mejor, no sé no cómo formular esta pregunta, sino ya hablamos de dónde estamos y hacia dónde podríamos llegar, pero cómo podemos lograr que estos sistemas energéticos o que la forma en que la energía se maneja en México sea más democrático para la sociedad. Yo ahí creo que hay una alternativa interesante, porque cuando yo les decía como el gran reto de la transformación vinculada a la transición energética,
O sea, estamos hablando justo de pasar de un sistema energético vertical, ¿no? En el que las decisiones se toman, y en el caso de México además es particularmente destacable a nivel centralizado, ¿no? Donde hay una participación, digamos, exclusiva del sector privado, ¿no? En la generación de energía, donde además está centralizado también en términos de los centros de producción, perdón, de generación de energía. O sea, estamos hablando de un sistema vertical, excluyente, centralizado, y a lo que tenemos que ir es a un sistema descentralizado, porque obviamente si peleamos energías renovables, su disponibilidad, a diferencia de los hidrocarburos, está muchísimo más distribuida en el territorio, hay muchas más alternativas. Esto supone que si las fuentes de generación podrían generar fuentes, digamos, de generación distribuidas en todo el territorio, hay una participación de muchísimos más actores. Los sistemas de gobernanza también tendrían que ser distintos, porque entonces lo local tendría que ser un eje central de articulación de las decisiones territoriales, ¿no? O sea, como este cambio tan importante pasa necesariamente por pensar justamente nuevos sistemas de organización, de toma de decisiones, en donde lo local, lo descentralizado juegan un papel súper importante. Yo creo, por ejemplo, ahí que en el sector energético hay retos importantes, porque aunque las entidades federativas, o sea, participan, o desde ahí hay muchos esfuerzos, lo cierto es que seguimos con un sistema, con una toma de decisiones muy centralizada, y hay que repensar eso. Parte, digamos, de poder profundizar la democratización de nuestros sistemas energéticos pasa por reconocer que las personas tienen derechos de participación. Yo por eso hago tanto énfasis en que la transición energética será sí y solo sí reconocemos que las personas tienen derecho, y que uno de esos derechos es a participar en la toma de decisiones. Por eso creo que es un derecho clave, es un derecho de llave, acceso, en el que tenemos que profundizar mucho en el sistema energético para permitir que haya un cambio en la visión sobre cómo participan las personas. Y a mí me encanta pensar, por ejemplo, las posibilidades que se abren con la reciente ratificación y entrada en vigor en abril del Acuerdo de Escazú. Creo que eso es una gran noticia para América Latina y para México. A partir de abril, los nuevos estándares de participación, de derecho a la participación y de información van a tener que empezar a generar ese tipo de cambios. Pero sí creo que pasa por pensar que, o por centrar nuestra agenda de incidencia fuertemente en asegurar que las personas tengan un derecho a participar, y un concepto que me gusta mucho de Escazú, que es significativamente, o sea, que tenga consecuencias su participación, no que se hagan solo foros donde uno levanta la mano, ¿no? Sino que realmente tenga consecuencias eso. Yo creo que esa es una parte importante, trabajar en la garantía, la protección de ese derecho, y Escazú en este momento es una oportunidad inigualable para profundizarlo. Sí, exactamente. Muy grande. Yo también hace 2, 3 días que salió la noticia de la ratificación y todo, una buena noticia en ese día al menos, detrás de muchas malas que suele haber en temas ambientales, pero como bien lo mencionas, participar y dirigirnos hacia aquellas personas que están tomando decisiones por todos y todas nosotros es muy importante. Nuevamente les recalco, eso es algo de lo que estamos buscando y esperamos conseguir con la LCOI. Y pues creo que ya podemos ir cerrando. Ana se tuvo que retirar hace un momento porque tenía otro compromiso. No sé si te quisieras agregar algo, Katia, sino ya para ir cerrando y dando todos los anuncios necesarios. Pues yo únicamente les quiero felicitar por la iniciativa. Sé que hay como varias personas que están participando de este proceso y que tienen en la mira cómo fortalecer su incidencia. Es urgente la visión de las personas jóvenes, es urgente para poner el dedo así en el centro, en la llaga de los problemas, que es que necesitamos más ambición. Si seguimos como hasta ahora con las políticas previstas, no vamos a lograr hacer esa gran transformación que requerimos en el cortísimo plazo. Los efectos los estamos sufriendo, y yo creo que el tema de la ambición es una agenda. Por supuesto, no es responsabilidad de ustedes por ser las generaciones futuras, pero creo que sí juegan un papel súper importante, y que la movilización y la acción climática, como nunca,
pone en el centro a las personas jóvenes. O sea, esto que estamos viendo con diferentes movilizaciones de personas, de organizaciones jóvenes en todo el mundo, es inédito y me parece fantástico que con este proceso que ustedes están haciendo estén fortaleciendo para poder participar. Y nada más reiterarles que pues cualquier cuestión en la que nosotros podamos apoyar desde nuestras iniciativas para seguir conversando con las juventudes, cuenten con ello, y yo nada más les quiero felicitar por el enorme proceso que están haciendo con todas las personas jóvenes. Muchísimas gracias, Katia. Entonces, pues ya nada más les quiero agradecer a todos los participantes por estar con nosotros aquí en el live. Y ya mencionaron inclusive en nuestras pláticas que los temas de justicia climática y desde diferentes enfoques son muy importantes. Entonces les invito este viernes a nuestro webinar sobre precisamente eso, justicia climática, con un enfoque de género, feminista e intercultural y de derechos humanos, para que puedan profundizar un poco más sobre estos temas. Y para reforzar este conocimiento sobre cómo incidir, el próximo lunes vamos a tener un taller, ya va a ser solamente para los participantes de la LCOI, sobre cómo incidir precisamente en las políticas públicas. Nada más es eso, les agradezco. Y a quienes están aplicando para participar en la LCOI, esta semana les estaremos haciendo llegar ya las respuestas sobre si sí pueden estar, porque recibimos más de 300 aplicaciones, entonces necesitamos coordinar nuestro proceso de selección. Sin nada más, muchísimas gracias y nos vemos.